Guillén Pichumillaqueo Pigué, Tañi Tugún Los Temolemos Pigué. Bueno, como les dije, vengo de Los Temolemos, una comunidad que es histórica en el proceso de recuperación de tierra. Soy hija del longo Juan Pichún, quien asumió el cargo del longo en 2014, el siguiente año que falleció Milagro. Bueno, la historia de la comunidad comienza en el 96, cuando en las comunidades, o sea, en la comunidad estaba rodeada de forestales. Entonces empieza la escasez de agua, empieza la escasez de leña, de trabajo para los de la comunidad, y en lo cual mi abuelo junto con la gente de la comunidad comenzaron a pedir ayuda. Empezaron a pedir ayuda a los alcaldes. Así fueron, o sea, seguidamente fueron tocando puertas para que nos llegara ayuda ya a la comunidad. Pero nadie se dignó a ayudarnos. Incluso se habló con el dueño de un fondo que está al lado, el fondo Nancagua. El dueño de ahí tampoco nos quiso dar ayuda. Incluso al contrario, los animales, como ya no quedaba ni vegetación ahí en la comunidad, los animales se iban al fondo de al lado. Y entonces el guardia que estaba ahí dejaba encerrados a los animales, entonces no los entregaba. Entonces las personas ahí, los lamienes, tenían que, para que les pudieran devolver sus animales, ellos tenían que pagar una gallina, un ganso, un chancho, tenían que pagar cosas para que le devolvieran. Y eso ya, y ahí la gente de la comunidad se fue dando cuenta que ya no recibían apoyo por ningún lado. Y comenzaron a tomar de otra forma para que nos pudieran escuchar. Entonces la gente de la comunidad se empezó a organizar y comenzaron con el tema de la recuperación de tierra. Y ahí fue donde ya nos empezaron a reprimir, sobre todo a nosotros, a mi familia. Yo soy una de se podría decir, una de las últimas generaciones que, o sea, de ese año que alcanzó a vivir la represión, de que nos hacían ahí en la comunidad. Y yo vivía con mi abuelo, ya que mis papás estudiaban en Temuco. Entonces alcancé a vivir la represión que nos llegaban ahí, como llegaban los pacos, fuerzas especiales, a apuntarnos con sus armas, siendo nosotros chicos. Yo tendría unos 3 años y nos llegaban apuntando con sus armas, así como que si nosotros les fuéramos a hacer algo. Entonces igual entiendo ahora a las comunidades, a las otras comunidades que ya están pasando por lo que nosotros ya pasamos, o sea, los pichiqueches de Mucuicuy, que les van a hacer allanamiento a los mismos colegios. Entonces uno siente eso porque uno lo vivió. Y a pesar de eso, uno no ha bajado los brazos. Nosotros, a pesar de los años, aunque nos quisieron meter en su chilenismo, se podría decir así, no han podido.
porque nuestros ancestros, los más antiguos, siempre nos dijeron que nosotros teníamos que seguir adelante, no bajar los brazos ante nada. Y es lo que hemos hecho hasta ahora. Y igual he participado yo salí de cuarto medio el año pasado y nosotros ya en Temuco, en el liceo, y como escuchaba delante a los lamienes que son de acá de Santiago y que se organizaban, nosotros también nos organizábamos allá, hicimos un grupo de estudiantes mapuche ahí en Temuco, pero igual éramos pocos, no teníamos tanto apoyo. Pero aún así fuimos capaces de poder levantar un campamento en apoyo a los lamienes del Casa Iglesia. Y igual le agradecemos a las personas que nos estuvieron apoyando ahí, que iban casi todos los días ahí a apoyar. Y bueno, nosotros nos movilizamos mucho el año pasado. Entonces, y éramos como todos, la mayoría que estábamos en la organización que teníamos, habíamos pasado casi por el mismo proceso. Entonces, como que nos dimos fuerza entre todos para poder seguir la lucha. Así que ahora ya, igual no, como que nos hemos alejado un poco, pero aún así seguimos apoyando a los lamienes, a todos los lamienes. Y ahora en la comunidad, ya después de con la recuperación de las 2.800 hectáreas ahí en la comunidad, ya se hicieron repartición y todo, pero como se fueron a vivir gente ya a las tierras que se recuperaron, nos hemos estado dando cuenta que aún así sigue la falta de agua. La comunidad, o sea, la antigua, ahí sí que hay escasez de agua. O sea, durante todo el año nos tienen que ir a dejar agua de la municipalidad, tienen que repartir el agua para allá. Y ahora lo que se pueden instalar en las tierras que se recuperaron, igual se están dando cuenta que está pasando lo mismo, pero con la forestal Cautín que está ahí al lado. Entonces de ahí, de ese lado de la tierra que está Cautín, hay unas napas de agua. Entonces hay hay muchos eucaliptos que están absorbiendo el agua y de ahí, y justo de ese lugar, sale el agua que corre para las tierras que se recuperaron. Entonces nosotros como jóvenes, ya los jóvenes que están volviendo a las comunidades, o sea, hay muchos jóvenes que han vuelto a la comunidad ya, que esos jóvenes, bueno, sus padres por los mismos temas de trabajo y todo eso, tuvieron que emigrar de la comunidad y venirse a Santiago, a Concepción, entonces en busca de trabajo. Pero los mismos hijos de ellos ya están volviendo para allá. Y hemos hecho chabunes entre nosotros para conversar de qué podemos hacer al respecto, de que ya nos estamos quedando sin agua. Entonces, como sabemos que ahí en Cautín están las napas de agua y que los eucaliptos nos están dejando sin agua, queremos empezar, o sea, empezamos con un proceso de recuperación otra vez del territorio de Cautín. Así que en eso estamos ahora nosotros. Volvimos a retomar la reivindicación de tierra y el proceso de recuperación.